La Fundación Bolívar da Vivienda, como expresión social del Grupo Bolívar, apoya y potencia proyectos transformadores y de alto impacto, que generen capacidades en personas, comunidades y organizaciones, a través de programas e iniciativas que buscan desarrollar talento para construir el país. Bienvenidos a la Academia de la Inversión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer módulo de la Academia de Inversión de Ángeles Inversionistas por la Fundación Bolívar da Vivienda. Como recordarán, bueno, pues en módulos anteriores ya hemos visto acerca de la estructuración del ángel inversionista, ¿no? De dónde sale, qué es lo que necesita, hablamos un poquito también de la tesis de inversión. Y en el anterior módulo, ¿no? Hablamos también acerca del due diligence, ¿no? Y cómo se, normalmente a través de un fondo, ¿no? Juan Pablo nos explicó muchísimo de cómo se puede otorgar este tema del due diligence, cómo se negocian los deals y cómo se cierran, ¿no? Para este módulo tenemos ahora una invitada especial, Amaya Baliño, quien es la Head of Legal de Angel Ventures. Hola, Amaya, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, Amaya. Y fíjate que una de las cosas, ¿no?, que se había quedado en módulos anteriores, Amaya, era este tema del cierre y la negociación, ¿no? Al final, digo, Juan Pablo nos los había mencionado anteriormente, ¿no? Hay muchas cosas alrededor para negociar un deal, ¿no? Está el tema de ambiente competitivo, está el ambiente de mercado, pero creo que una de las partes más importantes es el tema legal, ¿no? Es el cierre, ¿no? Entonces, Amaya, platícame a grandes rasgos, ¿no? En tu trabajo, ¿no? ¿Cómo haces este tema de due diligence, ¿no? ¿Cómo negocias los términos con el emprendedor y cómo otorgas el cierre para que formalmente se haga esta inversión, ¿no? Así es, bueno, primero vamos a comenzar por el due diligence legal, o sea, ¿qué son los aspectos legales que se ven en un due diligence y en qué nos tenemos que fijar? Básicamente, deberíamos de pedir todos los documentos constitutivos de esa empresa donde vamos a invertir. Es decir, en nuestro caso suelen ser los bylaws y los certificados de incorporación, donde vamos a ver cómo está constituida dicha startup. Y recomendamos que siempre la inversión sea en la holding. Normalmente nosotros, por un tema de practicidad y por no entender las legislaciones de cada país, tratamos de que la holding siempre esté en Estados Unidos y luego las subsidiarias suelen estar en países de Latinoamérica o en Europa, lo que fuere, ¿no? Una vez tenido eso en cuenta, nos tenemos que fijar en los derechos de propiedad intelectual y el tema de los derechos de propiedad industrial. En los derechos de propiedad industrial nos tenemos que centrar en las marcas, nos tenemos que centrar en las patentes y en nuestro caso nos va a interesar que esos derechos los tenga la holding, porque al final si nosotros vamos a invertir en la holding es la que tiene que tener todo ese tipo de derechos y tienen que estar registrados las marcas. En este caso tendrán que estar registradas en Estados Unidos o en cada país, porque al final el registro de marca depende de cada país. Sí, que ahí es muy importante, ¿no? Porque una de las grandes preguntas que se hacen los inversionistas es, a ver, yo quiero entrar a una empresa, no quiero invertir, pero tengo la duda si debería de invertir, no, imaginemos que estamos en Colombia, ¿no? Una sociedad colombiana, pero me están ofreciendo también una sociedad en Estados Unidos. Entonces, ¿hay algo ahí que tenga que saber el inversionista? ¿Conviene más invertir primero en Colombia o directo en una sociedad en Estados Unidos o en las Islas Caimán? ¿Cuál sería tu opinión, ¿no?, al respecto? A ver, la idea es por un tema de practicidad y de por no conocer las legislaciones de cada país, porque al final, como bien dices, ¿no? Si invertimos, por ejemplo, la holding está en Colombia, ¿no? Entonces, si invertimos en la holding de Colombia, el inversionista va a tener que conocer cuáles son las leyes de Colombia para poder invertir en dicha compañía. Entonces, por un tema de practicidad y sobre todo por el tema de los contratos, pues la mayoría de los contratos se rigen por YC Combinator, que es el SAFE, que es el que se utiliza en la industria. Todos ese tipo de instrumentos como el Convertible Note vienen de Estados Unidos. Con lo cual, es más recomendable tener la holding en Estados Unidos, conocer una sola legislación, ¿no? Hacerlo como uniforme y invertir en esa compañía, ¿no? Y que luego, detrás de esa compañía, la holding, estarán las subsidiarias, como bien dices, puede ser la colombiana, puede ser en Brasil, México y Claro. es un tema más sí, sencillo. Claro, y que normalmente la gran mayoría de los inversionistas terminan invirtiendo ya sea en una holding en Estados Unidos o también las Islas Caimán, ¿no? Que es algo similar y que tenemos entendido que YC también tiene documentos especializados, ¿no? Específicos para las Islas Caimán, ¿no? Exacto, o sea, se cambia el tema de cuál es la jurisdicción competente, como varias cláusulas son las que, dependiendo de la jurisdicción, se han de modificar, ¿no? Y efectivamente la sociedad sándwich, como así se conoce, ¿no? Las Islas Caimán con la Delaware, es una muy utilizada
limitada. Asimismo, también se puede invertir una LLC de Delaware. Pues sí, es lo más recomendable, Sí, vaya. perfecto. Entonces, digo, continuando, ¿no? Ya tienes esta estructura en mente, ¿no? Ahora, el tema de los documentos, ¿no? En cuanto a los documentos que tienes que revisar, ¿no? ¿Qué es lo más importante que uno tiene que poner atención como inversionista, ¿no? Vale, básicamente tienes que prestar atención en la evaluación, a qué evaluación vas a entrar, si tienes un descuento. Es decir, porque al final a ti como inversionista te interesa comprar barato, ¿no? O sea, al final tu inversión quieres que te salga lo más económica posible y que obviamente, como hemos mencionado anteriormente, Juan Pablo también lo ha dicho, ¿no? Que tú tengas una rentabilidad de esa inversión. Entonces, cuanto más barato entres, cuanto más económico te salga la inversión, más rentabilidad vas a poder obtener si esa empresa escala, se vuelve más rentable, ¿no? Asimismo, los derechos. Tú como inversionista siempre vas a querer tener derechos preferentes. Esto es, por ejemplo, el tema de una preferencia a la liquidación. Es decir, si la compañía por cualquier cosa se disuelve, se tiene que liquidar, tú con un derecho de preferencia en la liquidación vas a cobrar antes que otro tipo de inversiones que, por ejemplo, te dan derechos comunes, ¿no? Que son los que normalmente tienen los socios fundadores de esa compañía. Asimismo, se pelean el tema de los derechos en el board. Como hemos comentado, tú como inversionista ángel te interesa, es un dinero inteligente, ¿no? Porque te interesa estar dentro del board de esa compañía, dentro del consejo de administración, tomar decisiones, acompañar a esa compañía. Entonces te interesa tener un asiento en el board para poder tomar decisiones. Asimismo, el tema de la antidilución. La cláusula de antidilución es una cláusula muy importante. Esto significa que si en una siguiente ronda la evaluación a la que entre la siguiente ronda es menor a la que tú entraste, te vas a proteger y tus acciones se van a quedar, se van a quedar a ese precio más bajo y tú te vas a compensar con ese precio más bajo. Sí, y así lo que haces es que evitas perder dinero, ¿no? Porque al final el precio por acción se ecualiza y recibes, digamos, que la misma beneficios, ¿no? Que si hubieras invertido en una ronda, ¿no? Con una evaluación que es igual al precio menor de la siguiente, ¿no? Totalmente. Y fíjate que es algo bien interesante porque también en todo este mundo, ¿no? De los cierres y las negociaciones hay distintas maneras de cómo cerrar un deal, ¿no? Y nosotros hemos visto, ¿no? Que en Latinoamérica las más comunes son tres, ¿no? Que es equity, es las notas convertibles y los safes, ¿no? Creo que la pregunta, Maya, ahí es, normalmente, ¿tú qué le recomendarías al inversionista, ¿no? O sea, sabemos que tienen pros y contras, ¿no? Cada uno de los diferentes vehículos. Pero en tu opinión, ¿qué es lo más práctico como inversionista ángel para cerrar un deal? A ver, lo más práctico, yo creo que también depende del momento en el que esté esa compañía, ¿no? Esa startup. Es decir, si es una serie seed que apenas está levantando, imaginemos su primera ronda de levantamiento de capital, ahí diría que el documento más utilizado en la industria sería un SAFE. Un SAFE es un documento muy sencillo, más o menos tiene como unas 6 hojas, donde lo que nos da derecho este SAFE es a que pasado ciertos eventos vamos a poder convertir nuestra inversión en acciones de la compañía, ¿no? Esa conversión se va a realizar posteriormente mediante un contrato de inversión en acciones, ¿no? Es como si tuvieras comprado una opción, ¿no? O sea, hoy pago mi dinero, ¿no? Para que en cierto tiempo, que normalmente es la siguiente ronda de inversión, ese dinero se convierta en una evaluación que predefino hoy, ¿no? Que ese es el famoso cap que le ponen, ¿no? A los safes. Exacto. Es el cap que se le pone efectivamente y normalmente se suele poner un discount rate del 80%, que lo que nos va a permitir es que justo cuando convirtamos nos hagan un descuento como exacto, el discount rate es del 80%, o sea, sería como un 20% más barato para convertir nuestras acciones. Entonces, el SAFE es un instrumento bastante bueno, ¿no? Para las etapas seed, ¿no? Pero también tenemos otros dos, que es el tema de la nota convertible, ¿no? Y el equity, ¿no? Entonces, en cuanto a la nota convertible, ¿en qué casos es bueno utilizarlo? ¿En qué casos no? ¿Puedes explicarnos un poquito más al respecto? Perfecto, sí. La nota convertible es un instrumento similar al SAFE. Vamos a contraer una deuda o le vamos a prestar deuda a la compañía para que en el plazo normalmente suelen ser como 18 meses, con un tipo de interés entre el 8 y el 10%.
el cual, pasado ese plazo que he mencionado, más o menos 18 meses, se va a convertir también en acciones de la compañía. Entonces, a diferencia de un SAFE, aquí lo que estamos haciendo es hacer nuestra inversión a través de una nota convertible, que es como, por así decirlo, adquirir una deuda con la compañía, pero nos va a ir generando intereses. Entonces, desde un punto de vista fiscal, a veces hay que tener en cuenta que ese tipo de intereses vamos a tener que notificarlos a la administración tributaria correspondiente. Por eso, en nuestro caso y desde nuestra experiencia para nuestros inversionistas, recomendamos que las inversiones se realicen a través de SAFE para justo evitarnos ese tipo de implicaciones fiscales. Correcto. Y sobre ese punto creo que es interesante mencionarlo, ¿no? Porque si bien el equity te da ciertos derechos, ¿no? Porque eres al final accionista, ¿no? Te da protección de minorías y muchas de las que hemos hablado, ¿no? Antidilución y ese tipo de situaciones, ¿no? Pero esto no aplicaría para el SAFE ni para la nota convertible, ¿no? Porque al final son instrumentos que, por lo menos en ese momento en el que firmas, no eres socio, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Cuál sería la herramienta que tendrías para poder, si quisieras, ¿no? Tener un asiento en el consejo y vas a invertir en un SAFE, podrás ejecutarlo, ¿no? El instrumento que nos va a permitir negociar estos derechos se llama un side letter. Un side letter básicamente va a contener information rights, es decir, qué derechos queremos que la compañía nos proporcione respecto a reportes trimestrales, cierta información financiera, etc., etc. Asimismo, vamos a negociar los derechos económicos, derechos corporativos, es decir, por ejemplo, tener un asiento en el board, cuánto porcentaje queremos que los founders tengan después del levantamiento de la ronda de capital. Asimismo, queremos tener derechos de liquidación preferente. Y aquí es muy importante siempre negociar el tema de las acciones preferentes. Evidentemente todos estos derechos son los que conlleva tener acciones preferentes. Por eso las acciones comunes siempre son para los socios, pero tú como inversionista siempre céntrate en tener acciones preferentes porque son los que te van a dar este tipo de derechos. No, que ahí estamos ya entrando en terrenos bastante como interesantes porque obviamente todo esto es muy bonito, ¿no? Qué padre la inversión, el emprendedor está emocionado, te vas a comer con él, firma los documentos, no te interesa absolutamente nada de lo que firmas porque te encantó el emprendedor, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Y te va a pasar más veces, ¿no? De lo que uno pensaría, porque al final así es la teoría, ¿no? Dentro de esta industria. Caemos en el famosísimo write-off, ¿no? Que es esta situación en donde las compañías ya caen en quiebra y en algún momento no vas a recuperar, en el peor escenario, absolutamente nada, ¿no? Que eso es un riesgo inherente que siempre vas a tener como ángel inversionista, ¿no? Pero mencionaste algo bien interesante, que son las acciones preferentes, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos mecanismos, ¿no? Me imagino que puedes utilizar para protegerte, ¿no? Porque a lo mejor si bien no vas a recuperar algo, pues por lo menos te puedes llevar las computadoras, ¿no? De la empresa, ¿no? En el momento de que la compañía no esté dando los límites adecuados, ¿no? Ahí ese tipo de protecciones, ¿cómo entran, no? ¿Dónde funcionan? ¿Dónde son importantes? Exacto. Ahí hay un tema de cuál es la preferencia en la liquidación. Efectivamente, la cláusula que aplicaría aquí es tú como inversionista o quién es el primero que va a cobrar cuando haya una liquidación de la compañía. Entonces, si bien hemos dicho que el SPA, o sea, que el SAFE y que la nota convertible nos van a dar un derecho de conversión, aquí lo primero que tendríamos que hacer es convertir estos dos instrumentos en equity de la compañía, ¿no? Y eso se va a realizar a través de un SPA. Además, el SPA va a tener anexados otra serie de documentos como es el Investor Right Agreement, el Boarding Agreement, y todo eso se realiza también como a través de una resolución del board donde se van a emitir ciertas acciones y nos van a convertir tanto nuestro SAFE o la nota convertible dependiendo del instrumento con el que hayamos realizado nuestra inversión. Una vez hecho eso, tenemos que realizar la venta de nuestras acciones. Generalmente se realiza a los socios de la compañía y, como bien has dicho, pues te tienes que atar de lo que haya, ¿no? Si tú tienes una inversión, por ejemplo, de $250,000 y te dicen no tengo liquidez, pero tengo ciertos ordenadores o, por ejemplo, tenemos, como pasó un caso, ¿no? Que tengo ciertas neveras que puedo comprar esas neveras o me pueden pagar con ciertos bienes muebles de la sociedad, pues al final como tú
es la manera que tienes de recuperar tu inversión, con lo cual pues creo que no te va a quedar otra manera que aceptar lo que la compañía, esos bienes que la compañía te está ofreciendo, ¿no? Sí, claro. Que ahí una de las grandes recomendaciones, ¿no? Que nos hacen es que justamente en el momento en que pienses que va a pasar eso, ¿no? Que ya es inminente el camino de que la compañía dice, ¿sabes qué? Ya estamos a punto de quebrar, no hay nada que hacer. Desde un punto de vista legal hemos visto, ¿no? Que muchas veces en lugar de que dejen que la compañía salga en quiebra, los inversionistas lo que hacen es que venden su participación a $1, ¿no? Esa estrategia, ¿por qué es importante, no? ¿De qué te sirve vender $1 antes de que la compañía ya se considere ya legalmente en quiebra, ¿no? O sea, básicamente te sirve para no tener que estar en un proceso mercantil concursal. O sea, si tú sigues siendo socio de la compañía, vas a tener que ir a un proceso judicial mediante el cual un administrador va a tener que liquidar la compañía y luego un juez va a declarar que la sociedad está liquidada, ¿no? Entonces tú, para evitarte como inversionista no tener que entrar en un juicio y en ese tipo de temas, prefieres vender a $1. Al final es, como hemos dicho, este mundo es una inversión de capital riesgo, entonces hay un riesgo y va a haber compañías donde pues evidentemente la jugada va a salir no como querías, con lo cual tienes que vender. No, y te sale mucho mejor desde un punto de vista fiscal, ¿no? Porque al final inviertes a X precio, ¿no? $10, imaginemos, ¿no? Y al final vas a vender por $1, pues técnicamente a ojos del fisco, ¿no? Traes una pérdida de $9, que es una pérdida de capital que después puedes netear, ¿no? Contra otras cosas que tú tengas. Entonces, se vuelve bien interesante, ¿no? Porque al final tienes un tema de escudo fiscal y que te salió de consecuencia. Digo, no es lo que quieres, ¿no? Al final le cuenta, pero al final se sirve. También se pueden aprovechar positivamente de estas pérdidas, ¿no? Exacto, sí, es deducible la pérdida, exacto. Cuando tú vendes a $1, estás deduciendo toda tu inversión y es el cálculo fiscal que se realiza es una pérdida, con lo cual, como bien mencionas, tienes, por así decirlo, ante el fisco, es una deducción, efectivamente. Sí, totalmente. Y ahora pasemos a otro tema un poquito totalmente distinto, ¿no? Ya no concentremos tanto en lo legal, sino hagamos ahora un poquito más estratégico, ¿no? Que ya es el cierre, es la negociación, ya es la relación que tienes tú con el emprendedor, ¿no? Allí muchos inversionistas, ¿no? Hemos platicado con varios, ¿no? Y nos han dicho que tanto emprendedores como inversionistas, en algunos casos incluso los propios emprendedores, ¿no? Se tornan bastante agresivos o desilusionados, ¿no? Cuando el inversionista se ofrece a invertir, pero a cambio quieren el 51%, ¿no? O sea, efectivamente haciendo que la compañía pues ya se vuelva, el dueño de la compañía prácticamente son ellos, ¿no? Allí, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es algo positivo? ¿Crees que es algo beneficia a los emprendedores o algo negativo en detrimento para incluso los propios inversionistas? Pues al final siento que es un término muy agresivo, ¿no? O sea, al final, a ti como inversionista te interesa apoyar a la compañía, siempre tienes que basarte en una negociación de best practices y no puedes acaparar el porcentaje y diluir a los socios en más de un 51%. De hecho, nosotros recomendamos y siempre buscamos que los socios que los founders, todo el equipo fundador, siempre ostenten más del 51%. Entonces, se recomienda que los socios, conforme van pasando las rondas de financiación, obviamente se van a ir diluyendo. Pero lo lógico es que si tú eres el fundador y si hay que ponerse los zapatos de ese equipo fundador, ¿no? Ellos fundaron su compañía, ellos están trabajando por y para la compañía. Entonces, lo lógico es respetar eso, ser empático y buscar una negociación buena para ambas partes. Claro, porque al final lo que buscas es la relación, el ganar-ganar, ¿no? Y al final, pues tanto el founder como los inversionistas, pues prácticamente están en el mismo barco, ¿no? Entonces, si tú llegas en una posición bastante agresiva, pues el equipo del barco, ¿no? Aluciendo un poco lo que Juan Pablo mencionó, ¿no? El módulo anterior, pues el capitán muy agresivo, pues ¿qué va a pasar? La tripulación no va a estar contenta, ¿no? Y eso creo que es todavía peor. Creo que es todavía peor tener una tripulación, un management team, ¿no? Un founder team bastante desmotivado versus comprar caro, ¿no? Totalmente. Y al final eso creo que es otra estrategia, ¿no? Porque eso es más como una estrategia de M&A y no es lo que estamos buscando aquí, ¿no? O sea, aquí se busca lo que dices, o sea, ayudar a ese barco a que navegue más lejos y no comerte la empresa.
porque si no estamos hablando de otro tipo de compraventas, de fusiones, adquisiciones, que no es el espíritu de una inversión de angel investments. Completamente, ¿no? Y tocando el tema de los founders, ¿no? A ver, te encuentras no, la historia es muy parecida, casi todos los inversionistas ángeles van a tener este tipo de historias en donde conocen al emprendedor en una fiesta, ¿no? Platican, echan unos buenos tragos, platican sobre la empresa y a las 3 semanas ya están invirtiendo, ¿no? Pero pues, ¿quién es esta persona, no? O sea, tú tienes tu dinero, tu patrimonio como inversionista y pues te quieres asegurar de que, pues, por lo menos no deja tú que a lo mejor esté en las listas negras, ¿no? Que sea narco, lo que fuera, que por lo menos no esté loco, ¿no? O sea, en casos donde las startups, la atracción no se va visible, ¿no? Y son etapas súper tempranas donde literalmente nada más tiene una presentación, ¿dónde entra el due diligence legal? ¿Sigue siendo parte de la empresa o ya comienza a ser más sobre el riesgo inherente del founder, ¿no? ¿Y qué puedes hacer al respecto? A ver, nuestra recomendación es siempre hacer el due diligence legal desde un punto de vista, como hemos mencionado antes, ¿no? Del todo el tema corporativo, del todo el tema de propiedad intelectual, contratos laborales también creo que es un punto súper importante de cómo tienen a sus trabajadores, el tema de los contratos con clientes. En el caso del secreto industrial, por ejemplo, Coca-Cola tiene el secreto industrial y toda esa fórmula. No existe un tema de derecho industrial, ¿no? O sea, el tema del secreto industrial se protege mediante NDAs. Entonces, si la compañía tiene ese tipo de secretos, los tiene que proteger con NDAs. Pero volviendo a tu punto, ¿no? De los founders, o sea, ¿quiénes son los founders? ¿Cómo sabemos que no se van a ir con su dinero a las Maldivas y van a dejar a la empresa? Lo que se hace es un background check sobre los founders, ¿no? Entonces, aquí existen diversas compañías. Nosotros contratamos estos servicios a especialistas de background checks que realizan, pues eso, un due diligence de los founders, de si tienen temas legales, de quiénes son ellos, de si la información que nos están proporcionando es veraz. Y además hay un tema interesante, se realizan psicométricos para evaluar las capacidades de esos fundadores. No, que de hecho justamente en Angel Ventures, ¿no? Nos ha pasado un poquito de todo y tan ha sido que afortunadamente pues no hemos encontrado a gente malhechora, ¿no? Como founders dentro de nuestro portafolio, pero sí el tema un poco psicológico ha sido importante porque hemos tenido bastantes founders en donde desafortunadamente por un tema desde un divorcio, ¿no? Hasta desmotivación completa que han completamente pues terminado operaciones en la compañía y obviamente quien lo resiente es el inversionista y en nuestro caso nosotros, ¿no? Que al final son historias que me da pena decirlo, pero es la realidad, ¿no? No puedes dejar, exacto, no las puedes dejar de existir y te va a pasar, ¿no? Bien diría un gran amigo mío, ¿no? Haciendo la analogía de las motos, ¿no? Está la gente que ya chocó en una moto y la que va a chocar. Lo mismo es aquí, ¿no? Es el inversionista que ya invirtió su dinero y ya quebró y están los inversionistas que en algún momento alguna de sus compañías de su portafolio, ¿no? Van a quebrar, ¿no? Entonces, muy interesante lo que nos platicas, Amaya. Creo que ahora platiquemos totalmente, demos un giro 180, ¿no? Y ahora hablemos de ti, ¿no? Y hablemos de las mujeres en general, ¿no? Y de tu posición que tienes dentro de Angel Ventures desde un punto de vista como ángel inversionista, ¿no? Para todas aquellas, ¿no? Ángeles que quieren incursionar en esto, ¿no? De todos los que nos están escuchando en este podcast, ¿dónde están viendo las industrias ustedes? ¿Qué ha sido la perspectiva que tienen acerca al respecto, ¿no? Perfecto. Desde mi punto de vista, las industrias que más me mueven, porque al final son necesidades que yo como mujer tengo, sin duda es el tema de la economía circular. Recientemente hay muchas industrias o hay muchas startups que se están centrando en el tema del reciclaje, un segundo uso, alargar la vida útil de prendas, como es el caso de Vopero, que básicamente lo que te hacen es, ok, tú tienes ropa en tu armario que ya no usas, ¿por qué no venderla frente a otras clientas consumidoras, ¿no? Y es una empresa que al final la experiencia del consumidor es buenísima porque básicamente tú pones en un paquetito tu ropa, te la recogen y ellos se encargan de toda la venta. Además, sí que tenemos otros pains, por ejemplo, el tema de pues las pastillas que muchas tenemos que tomar para nuestro sistema biológico.
Es el caso de las pastillas, que ahora mismo hay unas startups que están centrándose en ese tipo de problemas que tenemos y te hacen una suscripción mensual de otorgarte anticonceptivos para que tú te olvides de tener que ir a la farmacia, a veces no tienes o no están las pastillas que tú necesitas tomar, porque al final las hormonas son muy diferentes para cada mujer. Hay otra en Colombia que estaba innovando con un tema de CBD en el uso de toallas. Y exacto, sí, es muy buena, ¿no? Porque al final los cólicos, las mujeres sufrimos de cólicos cuando tenemos el periodo. Entonces, ver ese punto de vista, ¿no? Y innovar como para la mujer, entiendo que a veces hay un sesgo, ¿no? Entre hombres y mujeres, porque entiendo que es una industria que a vosotros no os toca de cerca, ¿no? Pero como mujer dices, wow, o sea, qué bueno que en los procesos de decisión, ¿no? En nuestro caso es como algo que estamos involucrando en Angel Ventures, ¿no? Como tener diferentes, en nuestros procesos de decisión de inversión, tener diferentes puntos de vista, mindsets, para entender si esa industria está logrando un pain y a cuántas mujeres en este caso están afectando, ¿no? No, de acuerdo, y créanme que es una industria que está tomando cada vez más crecimiento y cada vez más... Que me da mucho orgullo, ¿no? Porque en Latinoamérica ya estamos viendo cada vez más mujeres emprendedoras, más ángeles inversionistas emprendedoras, y lo que más me llama la atención es que ejecutivas de corporativos grandes ya están volteando a ver esta industria, ¿no? Y las están apoyando, lo cual pues es digno de celebrar, ¿no? Entre todos como comunidad, ¿no? Y pues desafortunadamente, Amaya, ya se nos está acabando el tiempo. Creo que nada más te quiero dar una última pregunta, y es... Tienes el foro abierto, ¿no? Y todas las mujeres que nos están escuchando ahorita están puestas en ti, ¿no? Como persona. Entonces, ¿qué recomendación les darías en general, ¿no? De lo que tú pienses, de lo que te nazca en este momento. ¿Qué recomendaciones y qué tips les darías a las mujeres que son emprendedoras y a aquellas potenciales ángeles inversionistas que quieren comenzar a invertir en la industria de VC? A ver, pues para las emprendedoras yo creo que tienen todo el apoyo, ¿no? Porque al final siento que es un tema de apoyo, de que pueden llegar muy lejos y de creer en sus productos, en sus servicios, que están justo enfocándose en un sector que es súper necesario. Entonces, como darles ese apoyo de nuestra parte, que se acerquen a los fondos y que efectivamente desde nuestro punto de vista estamos como muy a favor de tener mujeres emprendedoras en nuestro portafolio, ¿no? Y respecto a las mujeres inversoras, nosotras, o sea, desde mi punto de vista, lo ideal es que entren en grupos de mujeres invirtiendo, como es en el caso de México, que hay diferentes grupos que apoyan a las mujeres. Y conocimiento, ¿no? O sea, siento que el conocimiento, aprender, escuchar, es lo que pues te da el poder, ¿no? Yo siento que para mí hay una frase muy importante que es como que el poder te da educación, la educación te da poder y te empodera. Entonces, con base en eso, ir a eventos, conocer a gente, escuchar pláticas y como muy abierta o adentrarte dentro de todo este mundo de venture capital de inversión. Al final no están solas, ¿verdad? Exacto. Toda la comunidad las espera, ¿no? Exacto. Pues bueno, Amaya, no me queda más que agradecerte por este excelente y muy interesante podcast. No me queda más que agradecerte por el día de hoy y pues a todos los que nos escucharon también les agradecemos por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias. La Fundación Bolívar da Vivienda, como expresión social del Grupo Bolívar, apoya y potencia proyectos transformadores y de alto impacto que generen capacidades en personas, comunidades y organizaciones a través de programas e iniciativas que buscan desarrollar talento para construir el país. Bienvenidos a la Academia de la Inversión.